Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues soy el profesor Luis de Real Education y el día de hoy me da gusto traerles un live session nuevo en el que vamos a hablar de un tema muy interesante que nos estuvieron pidiendo, que comúnmente nos están preguntando y se nos ocurrió la idea de hacer la transmisión en vivo dedicada específicamente para esto. Antes de comenzar, antes que nada, pues les agradezco que estén aquí. Les pido que si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren darnos algún comentario, si quieren proponer temas futuros para que tratemos en estas sesiones en vivo, pues son bienvenidas. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos dedicarnos a la labor docente? Ya aprendimos inglés, a lo mejor en una escuela, en una academia, en un centro de idiomas, somos de aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero y aprender el idioma, pero bueno, nos entra así como la cosquilla de querer dedicarnos a la docencia. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, parece sencillo, no es que sea algo del otro mundo, no es que sea algo increíblemente complicado, toma su esfuerzo y su tiempo y su dedicación si lo queremos hacer bien, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Vamos a comenzar primero que nada con unas diapositivas que les preparé para el día de hoy y se las quiero presentar. Ok, bueno, un saludo a todos. Veo que empiezan a llegar unos viewers, empieza a haber gente aquí en, viendo la sesión en vivo. Y bueno, cualquier duda, pregunta, ya saben, pueden hacerla. Les quiero presentar primero, pues bueno, estas diapositivas que tengo. Quiero ser profesor de inglés, ¿qué hago, no? Esta pregunta nos ha pasado por la mente a varios, muchos empezamos así. Y lo primero que les puedo decir al respecto es, pues felicidades, porque es un camino difícil, es un camino que a veces llega a no valorarse de la manera adecuada, pero es una carrera muy bonita. La docencia es algo que no tiene el reconocimiento que debe todavía, pero si hablamos a nivel social es algo que debería tener o tiene mucho impacto en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros somos docentes, nosotros somos profesores, pero a veces no tenemos como la posibilidad de entrada de hacerlo como queremos. Entonces, en esta parte, antes que nada, si lo han pensado bien, pues adelante. Si tienen alguna duda o buscan asesoría por nuestra parte, pues con mucho gusto se las damos. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Lo primero y lo que es más importante es que si ustedes quieren dedicarse a la docencia, deben de tener un buen dominio del inglés. Eso es fundamental. Nosotros, si vamos a enseñar cualquier tipo de conocimiento a cualquier persona, debemos asegurarnos de que lo conocemos bien. Es difícil a veces evaluar el nivel de inglés de alguien, para eso existen evaluaciones, exámenes, marcos de referencia. Si utilizamos el marco común de referencia europeo, se esperaría que mínimo tuviéramos un nivel B2 comprobable del idioma inglés. Es un mínimo, por ejemplo, aquí en México se acepta, puede funcionar, es una habilidad pues pasable para poder empezar a dar clases. Sin embargo, si les puedo recomendar algo, traten de tener un nivel arriba, ¿no? De estar en banda en nivel C1, en nivel C2, estar en nivel C, porque eso implica que ya son más expertos en el idioma, ya conocen más, ya entienden más el idioma, tienen mayor conocimiento, mayor experiencia y más fácilmente van a poderlo transmitir a los demás. Después, ¿qué pasa? Tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Necesito ser nativo para enseñar? Es cierto que los nativos tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Antes que nada, pues al expresarse, al tener ese nivel nativo, ellos conocen el inglés en un nivel cultural principalmente al que nosotros difícilmente podemos accesar si no tenemos la experiencia de haber vivido en el extranjero. Tienen un acento obviamente y una pronunciación pues perfecta, porque han vivido toda la vida en ese entorno. Sin embargo, eso no implica que no podamos enseñar si nos lo proponemos. Es importante el conocimiento, hay habilidades que pueden impresionar, pero el ser profesor lleva más que eso, ¿no? Conlleva tener conocimientos de pedagogía, de educación, que nos permitan enseñar a otros y a transmitir el conocimiento. Además, si uno se enfoca bastante en su nivel del idioma, puede llegar a tener un nivel muy bueno, el cual nunca le va a traer problemas si quiere dedicarse a la docencia o a cualquier actividad que requiera tener el idioma. Bueno, pasando esto,
es importante que como no nativos certifiquemos nuestro dominio del inglés. Es algo indispensable, es algo que nos van a pedir en prácticamente cualquier lugar al que vayamos a dar clases, porque las razones pueden parecer obvias, pero bueno, necesitamos tener un documento o algo que avale que de verdad conocemos el idioma. No dudo que haya quienes hayan viajado al extranjero, quienes hayan tenido oportunidad de interactuar incluso con nativos todo el tiempo, que tengan un excelente dominio, pero para un reclutador, para una institución, se necesita una prueba, ¿no? A veces hay escuelas que permiten solamente hacer un examen, una nivelación, pueden hacer un examen diagnóstico para verificar que sí poseemos el dominio del idioma, pero de preferencia siempre y como parte de la misma garantía de las instituciones, pues se requiere que los maestros tengan el nivel certificado. Hay muchas instituciones que pueden certificar. Podríamos hablar de cada una de ellas. Dependiendo de la institución en la que quieran trabajar, se les pueden pedir distintos documentos. Ese tema de las certificaciones es extenso, ya lo trataremos en otras sesiones en vivo. No creo que haya certificaciones que valgan menos o más, siempre y cuando cumplan con estándares. De este tipo de documentos hay muchos, pero en el caso, para no complicarnos la vida, y no es por hacerle publicidad a nadie, podemos decir que las certificaciones de Cambridge y las certificaciones TOEFL son las más reconocidas a nivel mundial. Entonces, si quieren como algo seguro que les pueda ayudar a accesar a este mundo laboral, una de esas certificaciones podría ser una buena opción. No son las únicas, digo, podríamos debatir eso, pero no es el propósito de esta live session, solamente de manera general les comento que esas son las más recomendadas. Yéndonos a la siguiente diapositiva, bueno, ¿qué es lo primero, no? Y entrando en materia de docencia, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer pues para enseñar, ¿no? ¿A dónde deberíamos de ir? ¿A dónde deberíamos de asistir? ¿Con quién? ¿Qué prueba que sabemos enseñar el idioma? De la manera más sencilla, lo más fácil, lo que se esperaría de alguien que de verdad quiere entrar a la docencia es que estudie docencia. Un grado en enseñanza sería la opción ideal si ustedes quieren profesionalizar. Yo sé que a veces por cuestiones de tiempo, cuestiones de edad, cuestiones de responsabilidades, es complicado estudiar una licenciatura, una carrera universitaria, pero si se quieren dedicar a la docencia, esa debería de ser como la opción principal, lo mayor, ¿no? Difícilmente cualquier curso, cualquier capacitación compensa el estudiar 4 o 5 años una licenciatura. Puede ser en enseñanza del inglés o enseñanza de los idiomas, o incluso licenciatura en inglés existe, traducción, interpretación, todo lo relacionado, incluso una licenciatura en educación o con un enfoque educativo podría ayudarnos a empezar aquí. Difícilmente podemos compensar esto con cursos, pero hay otras opciones de las cuales vamos a hablar adelante. Sin embargo, se los repito, si ustedes quieren dedicarse profesionalmente a esto, el grado en enseñanza sería la mejor opción. Hay diferentes universidades, incluso hay modalidades en línea, no solamente por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo, sino porque ya son modalidades viables para enseñar la docencia como un grado de estudios, y yo se los recomendaría como primer objetivo, como primera opción. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos acceso, ¿no? Ya sea por tiempo, por dinero, por muchas cuestiones, ¿no? A veces incluso el ser profesores es una decisión que llega a nosotros, no nos esperamos hacerlo, por alguna razón u otra llega a nosotros la oportunidad o a nosotros nos dan ganas de intentarlo. No está mal. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? La licenciatura o el grado de estudios, que no solamente se cierra la licenciatura, sino puede ser una maestría, una especialización, un doctorado, son las primeras opciones, pero en el caso de que no, existen certificados de enseñanza. ¿Qué son estos certificados? Bueno, son certificados que amparan que nosotros ya obtuvimos entrenamiento, una vez que tenemos el nivel suficiente, entrenamiento docente para dar clases de inglés. Hay diferentes acrónimos, diferentes siglas que permiten, bueno, que se refieren a este campo. Aquí tengo 3 en las diapositivas: TESOL, TOEFL, y aquí en México y en otros países le llaman Teachers o Teachers Diplomas. ¿Qué son? Bueno, son certificados que acreditan cierto número de horas de entrenamiento en los cuales ustedes vieron teoría, práctica, y si está bien desarrollado el curso,
esta especie de diplomado, pues también hay feedback, hay horas de observación de profesores, hay horas de dar clase que son evaluadas por profesores expertos y que los pueden ayudar mucho a prepararse si quieren entrar en este mundo laboral. Son aceptados en muchos lugares para dar clase. Aquí tenemos pues estas siglas que varían de acuerdo al lugar donde nos encontremos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? No es tanta la diferencia realmente, pero tiene que ver con en qué lugar nos encontramos enseñando el idioma, hacia quién va dirigido la enseñanza de. Son muy parecidos en estructura porque pues se aplican muchas de las mismas estrategias de enseñanza, la teoría, la práctica es muy similar. Tiene diferencias que vamos a ver un poco más adelante. Voy a hablar un poquito sobre estas diferencias, pero de manera general estos certificados los pueden ayudar a empezar a trabajar como profesores. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, tenemos diferencias y consideraciones. Como les decía, las diferencias de estas terminologías tienen que ver con la población a la que enseñamos y el lugar en el que nos encontramos, lo cual les voy a hablar en unos minutos. Otra consideración, hay estándares internacionales para este tipo de documentos, para este tipo de cursos, de certificaciones. 150 horas de capacitación es el mínimo aceptable para hacer válido esto. Pero es importante revisar en dónde van a tomar el curso, cómo se van a capacitar. Esto es lo que a final de cuentas les va a dar validez a su documento. Puede haber muchas instituciones en las que pueden tomar este tipo de cursos, sin embargo siempre traten de verificar que la institución cumple con estándares, que tiene reconocimiento a través de una institución gubernamental, a través de instituciones más grandes. Puede no sonar correcto, pero a veces sí, de manera errónea, se valora a los profesores de este tipo que se certifican a través de este tipo de cursos por medio de la institución de la que vienen. Si viene uno de una institución más reconocida, puede que se le haga más caso que si no. Yo creo que estos cursos o muchos de estos cursos cumplen con los estándares requeridos para enseñar, pero a veces los reclutadores llegan a ser un poco especiales en eso. Entonces yo solamente les recomiendo que verifiquen bien dónde lo van a hacer, que van a recibir un documento que tiene cierta validez, que tiene cierto peso, para que cuando ustedes quieran trabajar como profesores no tengan ningún problema en que les acepten ese documento. Estos programas, estos cursos, hay iniciales y avanzados. Ya depende de ustedes, de las horas de experiencia que tengan, si ya han tomado cursos previos, si ya tienen grados en enseñanza. Esto no es exclusivo para aquellos que no tienen un grado en enseñanza. También lo pueden tomar aquellos que hayan ido. De hecho, es como formación extracurricular que también les puede ayudar. A muchas personas les ayuda a recordar, a tener mayor experiencia. Puede ser una parte muy padre para ellos que estén llevando una capacitación adicional. Entonces, por esta razón existen programas básicos para quienes apenas se adentran y para quienes ya tienen experiencia. Pero ya depende de ustedes y de sus objetivos cuál es el que van a escoger. Hay programas presenciales y en línea. Aquí en Real Education nosotros tenemos el proyecto como una idea de que todo es digital, de que todo se enfoca hacia lo digital. No es que hagamos menos a la cuestión presencial, pero pues entendemos que hay una evolución, ¿no? Estos cursos existen de manera presencial y en línea, como les decía. Nosotros valoramos ambos. Creemos que si tienes habilidad docente, que si tienes habilidad de manejo de grupo, conocimiento del idioma, conocimiento de todo lo que conlleva, pues pueden hacer un buen trabajo. Aquí les puse que preferentemente deberían de tomar los primeros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas les aceptan eso y la mayoría de las clases, si no es por esta situación de la pandemia, son presenciales. Entonces buscan que tengan esa experiencia, que los profesores lleguen con ese enfoque, con el tratar con un alumno en persona para poder llevar a cabo una clase correctamente. Nosotros no, en este proyecto no tenemos una preferencia por uno o por el otro, pero sí es cierto que allá afuera el mundo laboral puede ser muy duro y que lo que les van a requerir es programas presenciales. Si ustedes llegan con programas en línea, puede que se los acepten, puede que no, pero ahí va a haber un problema que podían evitarse en algún momento, pero bueno, eso ya queda a decisión de ustedes, a su consideración. Entre las consideraciones vemos estos acrónimos, las diferencias entre TEFL, TESOL, TESOL, de una manera simple, ¿no? Si vemos aquí en la primera parte del TEFL, pues dice que tiene que ver con esta formación a profesores.
que van a enseñar inglés, pero que viven en países donde el inglés no es una lengua nativa. Entonces le estás enseñando a personas que no conocen el inglés, porque en ese país no existe el inglés como primer lengua. Tenemos el TESOL, que es la enseñanza del inglés como segunda lengua. Esto pasa muy comúnmente cuando se enseña inglés a personas que viven en un país de habla inglesa. ¿Cómo es esto? Supongamos que emigramos a los Estados Unidos, pero no sabemos inglés, vamos a una escuela y nos enseñan. Eso es TESOL. Nosotros estamos aprendiendo inglés, pero en ese país ya se habla inglés. Es un enfoque diferente porque se toma en consideración que saliendo del salón de clases, pues estamos rodeados de inglés todo el tiempo, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la cultura, a lo coloquial, en fin, otro tipo de cosas. En el caso del TEFL se aborda el inglés de una manera más globalizada, no es tanto enfocado en que vamos a salir de la escuela y todo va a ser inglés, no, al contrario, vamos a regresar a nuestro ambiente normal. Entonces, pues con base en esos enfoques, después los podemos platicar a mayor detalle, pero con base en esos enfoques las capacitaciones varían. Son muy similares, pero en eso consisten. Y después tenemos TESOL, que significa Teaching English to Speakers of Other Languages, que es la enseñanza del inglés a personas de otros idiomas. Es un concepto como más grande, de hecho muchos lo llegan a considerar como una combinación, porque en este enfoque se consideran pues todos los enfoques que puedes enseñar en un país donde se habla inglés, donde no se habla inglés. Hay una combinación, son programas como más completos. Estos acrónimos a veces entran como en conflicto, así como lo estamos explicando nosotros es de la manera más sencilla. Puede haber más diferencias, más consideraciones, pero las podemos tratar más adelante en otras sesiones en vivo. ¿Qué sigue? Nosotros también buscamos otras opciones, ¿no? Existen otras maneras de dedicarnos a la docencia sin entrar de lleno a un grado de enseñanza, a una certificación. Sí hay otras opciones. Aquí en México y en algunos otros países hay escuelas que aceptan, digamos, a estudiantes o a personas del inglés que ya son avanzadas, ¿no? Personas que tienen el conocimiento, que quieren dedicarse, pero que no tienen formación docente. La mayoría de estas instituciones lo que hacen es capacitar a los profesores. No demeritamos la capacitación, sin embargo, no suelen ser capacitaciones completas, más bien se enfocan en la metodología o en el enfoque que ocupen en esa institución. Entonces, con base en eso, les enseñan a dar clases, ¿no? Si el enfoque es comunicativo, pues eso es lo que les enseña. Si ellos tienen tipos de materiales específicos, eso es lo que les enseñan. No son malos, de hecho, como formación inicial, porque también debemos de recordar que las opciones anteriores tienen un precio, tienen un costo, a veces no nos lo podemos permitir. Entonces, como una opción inicial, entrar a una escuela de estas que te ofrecen la oportunidad no estaría mal. Nos abre la ventana y la puerta para conocer lo que realmente es la docencia, no el panorama completo, pero sí podemos entender algo, ¿no? Aparte, no todas las metodologías, no hago mal, perdón, no hago menos a ninguna metodología, son enfoques más eclécticos, más selectivos en cuanto a sus estrategias. No es que sean malos, pero pues es la manera que las escuelas o las instituciones consideran que se debe enseñar inglés. No creo que haya una sola manera, hay metodologías, hay estrategias, hay muchas. Realmente un buen profesor, una buena escuela lo que hace es adaptarse a las necesidades del alumno. No esperan a tener un método que solucione todos los problemas y que sirva para todo, ¿no? Porque probablemente no existe. Sin embargo, hay escuelas que sí lo hacen, no está mal, es una buena opción. Una de las desventajas que tiene también es que el pago suele ser poco, por lo mismo de que el profesor o quien quiere ser profesor no tiene la formación docente, le están enseñando a dar clases, pues el pago se reduce, ¿no? Es una categoría de profesores diferentes. No digo que sean menos ni nada, para nada, pero por el hecho de que no vienen preparados y no tienen esa formación docente, pues el pago suele ser menor. Hay otra opción que aquí en México y en algunos países es muy común, es el TKT, el Teaching Knowledge Test. ¿Qué es esto? Es una serie de exámenes por parte de la Universidad de Cambridge. Se califican con bandas, banda 1 a la banda 4, siendo la banda 3 el promedio de lo aceptable para pasar las pruebas. Bueno, se pueden pasar desde banda 1 a banda 4, pero la calificación de banda 3 es el mínimo aceptable para considerar que alguien sí sabe dar clase. Son exámenes teóricos. Hay escuelas, aquí en México, por ejemplo, tienen mucha aceptación, pero
aunque sirven para certificar los conocimientos que tenemos, porque son exámenes teóricos, no prueban que uno tiene formación docente. Implican que a lo mejor uno conoce la teoría de enseñanza, pero no implica que uno sepa pararse enfrente de un grupo y dar clase, que sepa manejar al grupo, que conozca todos los temas, que sepa lidiar con cada situación que pueda presentarse en el salón de clases. No lo demeritamos, al contrario, es una opción y es una opción que no es cara. Aquí en México cada examen no debería de pasar de los 1,500 pesos. Existen 5 exámenes, 5 pruebas de TKT. A los 3 primeros exámenes se les conoce como core modules, los básicos, los esenciales, y esos son los que se piden. Tener los 3 primeros exámenes con una calificación de banda 3 mínimo para poder dedicarnos a la docencia. Y bueno, es otra opción. No prueba realmente que sepamos dar clases, pero sí lo hacen válido para empezar. Y si quieren probar con esa opción, es muy aceptada aquí en México sobre todo y podría funcionar también. Y bueno, ya para concluir, ya saben que si ustedes tienen dudas acerca de este proceso, pues pueden acercarse con nosotros. Nosotros tenemos algunos programas de formación docente que pueden ayudarlos a empezar a dar clases. Con gusto les damos asesoría al respecto de qué decisión tomar, qué opciones tienen en el lugar donde viven, en su situación económica, si ustedes se quieren dedicar a la docencia. Entonces, sin problemas, nosotros los ayudamos. Ya saben que este proyecto se enfoca en eso, en darles apoyo a ustedes los alumnos, los estudiantes o las personas interesadas. Entonces, con todo gusto nosotros los podemos ayudar. A nosotros nos da mucho, mucho placer ayudarlos a estar al pendiente de lo que ustedes requieren. Y bueno, de manera general eso es lo que ha sido este live session. Yo soy el profesor Luis, me ha dado gusto estar con ustedes el día de hoy. Si tienen cualquier comentario pueden dejarlo aquí, pueden mandarlo vía inbox, vía WhatsApp, nuestros números de contacto. Esperamos pues su participación, que nos propongan temas que a ustedes les gustaría que tratáramos. Y pues bueno, de nuevo es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Esperamos tenerlos aquí la siguiente semana viendo nuestra próxima sesión en vivo. Y pues muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.